y ahora les quiero compartir los últimos cortes. Hasta ahora vinimos haciendo curvas, quitando una esquina y redondeando. Una curva convexa, ¿sí? Las más complejas son las curvas hacia adentro, ¿sí? Las cóncavas. Porque si yo quiero empezar a cortar siguiendo esa curva, va a tender a seguir para allá el corte. Entonces, si bien en las venecitas no podemos hacer demasiado cóncavo, ¿sí? Vamos a por lo menos generar una curva suave. Para hacer un corte recto decíamos que colocábamos la pieza al centro y corta recto. En este caso vamos a hacer un pellizco, ¿sí? En diagonal. Me posiciono, sostengo fuerte con la otra mano y hago un pellizco, ¿sí? Y voy a insinuar esta curva hacia adentro. Y voy con pellizquitos más pequeños, terminando de formar esa curva, ¿sí? Van a ver que cuesta un poquito más, así que mucha paciencia acá para formar estas curvas, pero insisto, de a poquito y se forma, ¿sí? Vamos de vuelta. Sostengo firme con la otra mano y pongo en diagonal, no recto, y hago un pellizco, ¿sí? Y termino de emprolijar. ¿Sí? Y ahí me queda esa especie de estrellita. Ahora les voy a mostrar combinando una forma convexa, es decir, hacia afuera. Voy a cortar el extremo y voy a redondear, y del otro lado vamos a primero cortar un poquito de más y después vamos a hacer redondear e ir hacia adentro, ¿sí? Y vamos a hacer una boquita con los dos tipos de cortes. Retiro un extremo y redondeo con pequeños pellizcos. Y formo la parte de abajo. La parte de arriba corto primero recto y después voy a hacer este pellizco cóncavo, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? Y voy a redondear los dos piquitos, ¿no? ¿Sí? Si quiero voy un cachito más, siempre de a poquito. Puedo probar con la de alicatar también. Voy a hacer unos pequeños pellizquitos. Recuerden que si me meto mucho va a cortar, ¿sí? Va a fracturar hacia adentro. Y ahí nos queda una especie de boquita. Y ahora vamos con los últimos cortes, ¿sí? La última forma que les quiero mostrar es un corazón. Vamos a cortar una esquina y redondeamos, la esquina opuesta y redondeamos, y arriba vamos a cortar primero recto y después vamos a hacer una muesquita, ¿sí? Para generar este corazón. Marco un poco más la muesca y redondeo. Y vamos a intentar acentuar un poquito sin que se rompa. Vamos a intentar marcar un poquito más con la de alicatar.
pero muy poquito. Pero bueno, como les decía, no puedo hacer un pico muy pronunciado, ¿sí? Porque se me va a romper. Y bueno, lo marcan lo más que pueden, ¿sí? Con mucha paciencia. Estas son las últimas formitas que les quería mostrar, los últimos cortes. Encánenlos con paciencia, es mucha prueba y error. Ya les digo, no podemos pretender hacer unas curvas muy pronunciadas porque se rompe. Así que no se frustren, practiquen, que van a salir.